Orleans. Y bueno, pues ahora vamos a pasar al lado del metro. La estación del metro la tenemos aquí delante. La tenemos aquí delante. Y ahora se la muestro. Mira, vamos a cruzar ese bulevar periférico. La carretera que nos va a quedar justamente debajo de nosotros, esa carretera de circunvalación que da la vuelta a toda la ciudad de París, la segunda ciudad más grande que encontramos en Europa, la ciudad más grande del continente europeo, con 12 millones de habitantes, tiene 2 millones de habitantes dentro de esta carretera que nosotros vamos a cruzar ahora, la dejamos justamente debajo de nosotros, el periférico. Y hay 2 millones justamente en el corazón de ella. Entramos en lo que se conoce entramos en lo que se conoce como el centro histórico, sí, de la ciudad. Realmente la ciudad de París es muy grande, entonces, y tiene diferentes barrios que también son atractivos y lugares con un interés arquitectónico en particular. Entonces, no podían delimitar un centro histórico en un lugar concreto. No podían decir que el barrio donde se encuentra la Torre Eiffel es el centro de París, o el barrio donde se encuentra la catedral es el centro de París, o el barrio donde se encuentra la ópera es el centro de París, y cada uno de estos barrios distan entre 2, 3 o 4 kilómetros entre uno y otro. Entonces, como no podían establecer un centro único, decidieron que todo aquello que se encontraba dentro del bulevar periférico era ábrico. Por lo cual, dentro de este bulevar periférico encontramos 20. Los distritos comienzan en el distrito número 1, es donde se encuentra la catedral, y de ahí los distritos van avanzando, de forma correlativa, ¿sí? En forma de espiral, como formando la espiral de un caracol, ¿sí? Hasta cerrar con el distrito número 20. Vamos a ir recorriendo parte de estos distritos, ¿sí? En el recorrido de hoy. Mirad, aquí está el metro. Esto es Puerta de Orleans, y aquí, ahora cuando avance un poquito el autobús, a la derecha se ve la M de metro, a la izquierda también. Y al otro lado del cruce también vemos la M de metro. Es la Puerta de Orleans, el metro, y la línea, espera que no recuerdo, creo que es la morada. Sí, es la morada y es la 4, la boca del metro. La línea 4 morada y la Puerta de Orleans. Nosotros vamos a terminar la visita justamente en la ópera, en el barrio de la ópera. Y de ahí vamos a tener un rato después de la visita para que almuercen las personas que se vienen a Versalles, y después saldremos de ahí en dirección hacia Versalles. Entonces, a la 1, como les puse en el cartel que les adjunté en el grupo, a la 1 salimos para el Palacio de Versalles. Entonces vamos a llegar al Museo del Perfume. El Museo del Perfume nos van a hacer unas explicaciones, como les dije ayer. Ahora después les contaré un poquito más del perfume. Después tendremos ahí un tiempo para comprar y para almorzar. Y de ahí mismo saldremos para el Palacio de Versalles. Entonces, las personas que no vienen a Versalles, que no vienen a la ciudad de Versalles y a conocer el Palacio de Versalles, ahí terminan la excursión y pues ahora ya se mueven, luego ya se regresan en metro. Si vienen en autobús, en taxi o en Uber, es Ibis Puerta de Orleans. No es Ibis solo, es Ibis Puerta de Orleans, porque Ibis es una cadena de hoteles y hay muchísimos Ibis en
toda la ciudad. ¿Parece que qué? O sea, viste caminando de hotel por casa. Sí. ¿Está lejos? No. Está cerca, pero hasta donde llegamos ayer, ¿no? Al barrio latino. Yo sí lo vi, que sí está cerca. Y bueno, muy bien, pues vamos a ir conociendo la ciudad. Bueno, vamos acercándonos poco a poco al, bueno, pues al corazón de la ciudad de París, donde nació, en la Cité, en la isla. Y vamos a ir conociéndola desde la parte más antigua a la parte más monumental, desde la parte medieval al lugar donde se hicieron las grandes exposiciones universales durante sobre todo el siglo XIX y el siglo XX. Entonces vamos a ir conociendo la ciudad un poquito de forma progresiva, ¿sí? Desde su nacimiento hasta la gran transformación que llegó a tener la ciudad en el siglo XIX. Rotonda, se ve un poquito, ¿no? Allí a lo lejos, y se ve de diferentes puntos también. Mañana la veremos también cuando subamos al segundo piso de la Torre Eiffel. Un gran rascacielo, es el único rascacielo grande. De vez en cuando, bueno, en este recorrido que vamos nosotros por esta avenida, a veces también la llegamos a ver a nuestra izquierda. Es el único rascacielo grande que encontramos en la ciudad de París. Se conoce como la Torre de Montparnasse. Esa torre se hizo en la década de los 70 como, bueno, un gran rascacielo para oficinas y también viviendas, apartamentos, pero no se vendieron al ritmo que pensaban que se iban a vender. Luego más tarde sí que llegó a ser ocupada. Tiene 56 pisos y en aquel momento tenía uno de los ascensores más rápidos que encontrábamos en Europa. Una vez que se hizo esa torre, los parisinos empezaron a criticarla, porque realmente la ciudad de París, y conforme vayamos viendo a lo largo del recorrido, tiene uno de los urbanismos más homogéneos que encontramos en Europa, y de ahí también le hace la particularidad de ser una de las ciudades más bellas que encontramos en Europa, gracias a su urbanismo homogéneo. Esta torre rompía con este urbanismo, entonces decían que si se iban a empezar a construir este tipo de rascacielos, el urbanismo del siglo XIX, la monumentalidad de la ciudad y ese carácter peculiar y singular que tiene la ciudad, que prácticamente casi todas son iguales, todas las casas, se rompería, por lo cual esa belleza arquitectónica también desaparecería. Y fue en ese momento cuando la prefectura, el ayuntamiento, decidió que no iba a construir más rascacielos altos en el corazón de la ciudad de París, por lo cual no encontramos ningún rascacielo. A lo largo de todo nuestro recorrido vais a ver que no vamos a ver ningún edificio alto de cristal grande dentro del recorrido que nosotros hacemos, que es por el centro histórico. Rascacielos, por supuesto, que encontramos en París, como muchas otras ciudades, pero están a las afueras, fuera de ese boulevard, fuera de lo que se considera el corazón de París. Y sobre todo se encuentran en la defensa. Aquí tenemos un monumento a la defensa nacional francesa durante la época franco-prusiana, que es el León, ¿sí? En el siglo XIX los prusianos, los rusos, entre comillas, ocuparon la ciudad de París, y al ocupar la ciudad de París estuvo ocupada durante varios años, hasta, la caída, la finalización de esa guerra, que fue en la época de la Comuna, y con la caída de los prusianos, la restauración del Segundo Imperio, Napoleón III, que restablecería el Segundo Imperio de Francia y que construiría una de las grandes iglesias de la ciudad, la Basílica del Sagrado Corazón, con motivo a todos aquellos franceses que fallecieron durante la ocupación prusiana en Francia,
concreto en la ciudad de París. Y de ahí también, de la época prusiana del siglo XIX, es cuando, bueno, se hablaba una palabra que ha llegado a crear una línea, o sea, una cadena de restaurantes, que es el bistró. Bistró es una cadena de restaurantes, son restaurantes sobre todo, bueno, pues de comida más rápida, y de ahí el significado de la palabra bistró. Los rusos, cuando llegaban a las cafeterías, a los restaurantes de la ciudad de París, pedían bistró, rápido, rápido, y de, bueno, ese rápido, ese bistró, se empezarían a hacer, ¿no? Empezaron, bueno, pues a abrirse restaurantes con el nombre de bistró, de cocción más rápida y de servicio más rápido, de gastronomía francesa, pero con, os digo, una comida no tan elaborada, sino, bueno, pues más rápida a la hora de servirla. Y vamos a llegar ya a uno de los puntos bonitos de la ciudad, poco comprometida quizás, y bueno, justamente donde nos encontramos nosotros ahora hay unas esculturas, tenemos una escultura detrás de nosotros, y ahora cuando se abra el semáforo y continuemos avanzando vais a ver otra serie de esculturas que van marcando el meridiano de Greenwich, y que, bueno, estas esculturas están alineadas no solamente al meridiano de Greenwich, sino también al observatorio astronómico, que lo tenemos justamente detrás de nosotros, y a los jardines de Luxemburgo que están delante de nosotros. Ahora, conforme, bueno, pues vaya avanzando un poquito el semáforo del cruce, el observatorio, bueno, pues lo vemos porque está justamente a nuestras espaldas, y bueno, sí vamos a bordear un poquito los jardines. Mirad, ¿veis? Vemos las esculturas aquí justamente a nuestra izquierda, están alineadas, y ahí al fondo, mirando a la izquierda, se ve un poquito, ¿no? Un edificio que cierra la perspectiva, que son los jardines de Luxemburgo con el palacio de María de Medici. Ese palacio lo mandaría a construir María de Medici, la esposa del rey de Francia, que, bueno, había venido, como les dije, de Florencia. Ella era hija de los ricos banqueros florentinos, los Medici, una de la familia más influyente de la Toscana italiana. Y bueno, ella cuando llegó, ¿no?, aquí le parecía obsoleto el Museo del Louvre, no le gustaba para nada, le parecía antiguo, no tenía ese lujo en el cual ella estaba acostumbrada a vivir en Florencia, y entonces mandaría a construir ese palacio. María de Medici hizo un palacio al estilo renacentista italiano, del cual estaba acostumbrada ella a vivir y a ver, esa arquitectura que tanto financiaron toda su familia en Italia. Y bueno, ella se instaló ahí, no estuvo viviendo en el Louvre. Y actualmente ese palacio ya no es un museo ni nada, sino realmente es un edificio político, es el Senado de Francia. Y el Senado de Francia está justamente en los jardines de Luxemburgo. Entonces esas esculturas del observatorio, el observatorio se hizo en el año 1677, sería el rey Luis XIV, el rey Sol, quien mandó construir ese observatorio astronómico dedicado a todos los matemáticos físicos que encontrábamos en el Estado Nacional francés, y fue el lugar de estudio y de elaboración de nuevas cartas de navegación, en ese laboratorio astronómico, o sea, en el observatorio. Desde ahí, bueno, se realizaron, como les digo, algunas de las cartas de navegación para la conquista y las expediciones, sobre todo las expediciones. Todo esto que veis a la izquierda forma parte
de lo que son los jardines de Luxemburgo y el Senado, todo lo de nuestra izquierda. Entonces, esas cartas de navegación que se harían ahí en el observatorio, luego serían utilizadas para las diferentes expediciones que hicieron en Francia, financiadas por el rey de Francia, a los corsarios o a los exploradores. Uno de los grandes exploradores fue Jacques Cartier. Jacques Cartier salió de la ciudad de Saint-Malo, aquí en Francia, en la zona de la Bretaña francesa, y hizo las primeras expediciones en Canadá. Él descubrió Nueva Caledonia, él haría 3 expediciones, y la parte de Canadá de habla francesa es gracias a Jacques Cartier y a las diferentes expediciones que él hizo allí. Mirad, aquí todos los jardines de Luxemburgo se pueden ver. Como estamos en invierno, las flores ya se están cayendo, ya no hay hojas, y bueno, pues se puede ver mejor. Se pueden ver mejor la parte del jardín, ¿sí? Enfrente de nosotros, entrando en una de las 7 colinas en las cuales se desarrolla la ciudad de París, también se desarrolla en 7 colinas, el número perfecto. Y bueno, nos vamos ascendiendo a una de estas colinas y hombres ilustres, un panteón es una sacralización, ¿vale?, de personajes importantes. Es decir, aquí encontramos a Jean-Paul Gaultier, Balzac, Victor Hugo, Marie Curie, la primera mujer que entró aquí, la física, están enterrados en este edificio. Tiene la forma de un templo grecorromano, lo que es la entrada con ese tímpano. Sin embargo, la cúpula es una cúpula plenamente barroca. Realmente, es un edificio que se hizo en el siglo XIX y está rodeado. Este edificio está en una plaza, está en lo alto de la colina, en el cual, pues tenemos el ayuntamiento. Estos 2 edificios que hay aquí a la derecha y a la izquierda forman parte del ayuntamiento, del Hotel de Ville, del distrito en el que nos encontramos. Aquí veis, Marie du Distrito 5, la V, número romano del 5. Como les digo, pues son 20 distritos, vamos a ir recorriendo parte de ellos. Y aquí estamos en el distrito número 5, que forma parte de lo que se conoce como el barrio latino. El barrio latino porque en este lugar encontramos la universidad que es la universidad conocida como la Universidad de los Pobres, ¿sí? La Universidad de Roberto de Sorbonne, una de las universidades más antiguas que encontramos en Europa, una de las primeras universidades fundadas. Fue fundada por Roberto de Sorbonne, se fundó aquí en este barrio donde nos encontramos ahora, y un poquito más al sur, ¿sí? O sea, en la calle debajo de donde estamos nosotros ahora. Y de ahí el nombre del barrio latino, porque la lengua vehicular que utilizaban para comunicarse los estudiantes era el latín. Entonces, de ahí que, trascendería. Los diferentes estudiantes, como les digo, utilizaban esa lengua. Mirad el edificio que hay a la izquierda, aquel de la bandera. Eso es uno de los colegios más selectivos, uno de los liceos más selectivos que encontramos en Francia. Es el Jorge V, ese edificio, ese liceo. Y es tan selectivo que solamente quieren estudiantes que realmente estén capacitados para estudiar en él. Entonces, cuando los alumnos no rinden lo suficiente, los propios profesores son los que le hacen la vida un tanto imposible al pobre alumno para que finalmente deje el liceo. Quieren seguir manteniendo ese estatus de uno de los grandes liceos y uno de los grandes preparadores de Francia. La iglesia que hemos pasado al lado es la iglesia de Santa Genoveva. Es una iglesia antigua, es una iglesia
que bueno, es del siglo XIII, es la iglesia pequeñita que acabamos de dejar, y en ella está enterrada la patrona de la ciudad de París, Santa Genoveva, que ella luchó contra los hunos y bueno, luego la enterraron ahí y bueno, pues ahí yace el cuerpo de Santa Genoveva. La ciudad de París fue una ciudad que estuvo amurallada, como grandes, la mayor parte de las urbes, como la mayor parte de las urbes de Europa. Y aquí a la derecha ves la muralla, ¿ves? Este trozo es la muralla, el resto de la muralla que queda del siglo XII. Apenas quedan restos de la muralla, de la antigua muralla medieval de la ciudad de París. La ciudad de París tuvo diferentes murallas, por eso también ese bulevar periférico recibe el nombre de las antiguas puertas de las antiguas murallas medievales que encontrábamos en la ciudad. Una ciudad que encontrábamos una arena enorme, y esa arena ya no está, pero sí que queda el espacio donde se encontraba la arena. Mirar todo lo que hay a la izquierda. Toda esta parte de la izquierda sigue formando parte del barrio latino, ¿vale? Nosotros vamos a ir rodeando este barrio latino, este lugar donde estuvieron los universitarios, donde todavía está la universidad. Queda el edificio de la Universidad de la Sorbona, queda ahí. Aquí queda otro de los departamentos de la Universidad de la Sorbona, construido durante la época de François Mitterrand. Aquí a la derecha, todo este edificio forma parte también de otra de las sedes de la Universidad de la Sorbona, porque realmente en el edificio antiguo de la Sorbona apenas están los estudios de filosofía y letras y de derecho, que estaba muy cerquita del Panteón. Pero el resto de las facultades las tienen repartidas en diferentes partes de la ciudad, y un número de facultades importantes lo encontramos en este edificio totalmente moderno, que es el que vamos dejando justamente a nuestra derecha, y el Instituto de los Estudios Árabes, justamente enfrente. Mirad la fachada, es una de las fachadas más peculiares, ¿no? Con esas pequeñas, no teselas, son las... ¿Cómo se llama esto? A ver si me llega. Tengo la palabra, no me sale. Es típico de la arquitectura árabe, de la arquitectura musulmana. Bueno, ya me llegará a la cabeza. Tengo la palabra, pero no me sale. Tiene la forma de las celosías, que son las ventanitas árabes, que son así como muy pequeñitas, muy discretas, para no ver, porque bueno, sabemos que la cultura árabe es muy íntima. Entonces, bueno, pues la fachada, ¿no?, de los estudios árabes tiene esa forma de celosías acristaladas en toda la fachada. Mirad a la derecha, las obras de la Catedral de Notre Dame de París. Está toda llena de andamios. Aquí, bueno, pasamos la isla de San Luis. Esta es la Cité, lo que viene aquí a continuación. Realmente encontramos dos islas en el río Sena. La isla de San Luis, que es la que hemos dejado justamente detrás de nosotros, que está unida por los puentes, ¿vale? Y que es esa zona de ahí, de la derecha, que vamos dejando. Realmente eso es una zona súper privilegiada para vivir aquí en París, porque tiene palacetes, la mayor parte de ellos del siglo XVIII y del siglo XIX. Algunos tienen unos áticos espectaculares. Estás en el centro de la ciudad de París, pero no tienes apenas tráfico, porque como la isla es tan estrecha, la circulación pesada no pasa por ahí, y realmente no hay ningún interés de ir a la isla de San Luis, a no ser que vivas ahí. Entonces estás como una urbanización privada, sin muralla, en uno de los lugares más privilegiados de París, y viviendo en uno de los palacios del siglo XVIII. O sea, es una de las zonas súper distinguidas. Y aquí tenemos la Cité. Vemos todas las obras, el andamiaje. Están empezando a construir ya la aguja que se vino abajo. La aguja, bueno, pues no era antigua, era del siglo XIX, pero sí toda la techumbre, el artesonado de madera del siglo XIII, sí que se perdió absolutamente todo. Los contrafuertes, afortunadamente, los tenemos. Las vidrieras, parte de ellas también se mantuvieron casi todas.
y bueno, pues se ve la estructura principal de la construcción de piedra así, del siglo XII y siglo XIII, que data la casa de Quasimodo, relatado por Víctor Hugo. Las torres se conservaron perfectamente. Bueno, es uno de los milagros que le atribuyen a este incendio, tanto la conservación de las torres, de su, bueno, de la planta de la nave principal, y luego una de las grandes esculturas de la Virgen que no fue dañada, a pesar de que la techumbre se vino justamente abajo. Aquí a la izquierda, esto es la parte del barrio latino. Mirar aquí estas callecitas estrechitas, mirar esta calle estrecha, pequeñita, súper estrecha. Mirar esta también, esta calle se conoce como la calle que el gato que pesca, otra estrechita. Entonces realmente esta parte de aquí, que es donde estuvimos nosotros caminando, nuestra primera parada de anoche fue aquí, estaba súper ambientado. Esta parte no fue destruida, no fue, o sea, no es que no fuera destruida, es que no fue ampliada como el resto de la ciudad de París, que fue ampliada por grandes bulevares. Aquí a la izquierda tenemos el boulevard de Saint-Michel, ahora cuando el semáforo pasando lo vais a ver, y la fuente de Saint-Michel, ahí justamente en el Chaflán vemos la fuente de Saint-Michel y el mercado de Noël de Saint-Michel. La fuente de Saint-Michel es conocida como la fuente de los estudiantes. Realmente el barrio latino está delimitado por el boulevard de Saint-Michel y el boulevard de Saint-Germain. Son los dos grandes boulevares que se trazaron durante la época del barón Haussmann y de Napoleón III. Aquí a la derecha, mirad esa aguja que veis ahí, estamos viendo la Cité, la ciudad, la isla. Esa aguja que se ve es de una de las iglesias conocidas en París, es la iglesia de la Sainte-Chapelle, que se encuentra justamente dentro del Palacio de Justicia, dentro de la Conserjería. La Conserjería durante la Edad Media no era un palacio, se establecieron la tribu de los parisí, y ahí es donde se establecería la ciudad de Lutecia. Los primeros intercambios comerciales se harían desde esta cité, desde esta isla, cuando llegaron esta tribu celta, porque se ayudaban, ¿no?, de las aguas del río, de las aguas del Sena. Este puente, aquí a continuación hay un puente, que es el puente que delimita ya la finalización de la isla. La isla llega hasta aquí, hasta este cruce que nosotros nos encontramos. Es el puente de piedra más largo que encontramos en la ciudad y es el puente más antiguo, tiene casi 1,5 kilómetros. Este puente, durante la Edad Media, encontramos un puente de madera. Era un puente de madera con construcciones a la derecha y a la izquierda, pero Enrique IV, la escultura que vemos justamente ahí a nuestra derecha, fue quien decidió hacer un puente para pasear por él, para ver las aguas del Sena, porque los puentes eran puentes con construcciones que vivía la gente sobre los puentes. Entonces salieron esos pequeños balconcitos, que si os fijáis mirando un poquito, mirando hacia la derecha, hacen una especie de semicírculo para conocer y para disfrutar de las aguas del Sena. Dejamos la Conserjería, ese primer castillo que se construyó para los reyes de Francia, al segundo castillo que construirían, segundo palacio mejor dicho, que es todo lo que vamos dejando justamente a nuestra derecha. Esta primera parte que estamos viendo aquí de la derecha, al otro lado del río, fue construida durante la época de Luis XIV, el rey que construyó el Palacio de Versalles. También construiría esta ampliación del Palacio del Louvre. Él construyó, aquí mandó construir una de las mayores columnatas, una de las columnatas más impresionantes que encontramos de la construcción del siglo XVIII, la columnata del Louvre. Y luego todo lo que vamos viendo a continuación fueron ampliaciones que harían los diferentes soberanos de Francia. Realmente la primera gran modernización que se haría en el Louvre, en el Palacio del Louvre, le haría Francisco I de Francia, el eterno rival de Carlos I de España, Carlos V de Alemania. Francisco I de Francia, para que se ubiquen un poquito en la línea del tiempo, él nació en el año 1497 y él murió en el año 1547. Fue, bueno, pues el siglo XV, ¿sí? Él se casó con Claudia, la hija de Ana de Bretaña, y bueno, él ampliaría, modernizaría este palacio para vivir y ubicarse aquí. Después del Segundo Imperio de Francia, sería cuando se decidió establecer, después de la Revolución Francesa, cuando se decidió establecer como un museo. Y es el museo más grande que hay en el mundo. No
es el palacio más grande que hay en el mundo. El palacio más grande que hay en el mundo es el palacio, es la ciudad prohibida que encontramos en Beijing, en Pekín. Los dos grandes museos son el Hermitage en San Petersburgo y también el Louvre. Aquí a la derecha termina el Louvre. Esas dos torres es la finalización del Louvre. Ahí tenemos la rueda y unos jardines, esos jardines tristes de invierno de Europa, ¿no? Solo se ven las ramas de los árboles. Son los jardines de Luxemburgo, perdón, los jardines de las Tullerías, y se consideran como los jardines del Louvre. ¿Cuánto tiempo tardamos en ver el Louvre? ¿Un día? ¿2 días? ¿Una semana? ¿1 mes? ¿2 meses? 3 meses y medio. Hay un estudio que dice que si le dedicamos 1 minuto y medio a cada una de las obras del Museo del Louvre, vamos a tardar 3 meses y medio en ver y contemplar durante 1 minuto y medio cada una de esas obras. Pero todo eso sin ir al baño, sin comer, sin beber, sin hacer nada. Eso sin moverte de una obra a la otra, de una obra a la otra, de una obra a la otra. 3 meses y medio. Aquí a la izquierda vamos dejando también otro museo, que es el Museo de los Impresionistas, el Museo d'Orsay, la antigua estación de Orleans. La antigua estación de Orleans, una estación que, bueno, sacaron, se dejó de utilizar como una estación porque el tren de vapor salió por la ventana. La estación era pequeña y el tren no llegó a frenar y salió por la ventana. Hay fotografías del tren saliendo por la ventana. Entonces decidieron dejar de utilizarla como estación. Hay otras estaciones más grandes y actualmente es un museo, el Museo de los Impresionistas. El edificio que vamos a pasar justamente aquí a nuestra izquierda es la Casa de la Legión de Francia. Si os fijáis en el edificio, en este Palacio de la Legión, tiene una forma bastante peculiar y muy conocida, con esas columnas corintias, esa forma semicircular, salvando las distancias. ¿A qué les recuerda? A Roma no. Roma está en Roma. Roma no. Casi, pero no. No. ¿A qué le recuerda? Una casa presidencial. A la Casa Blanca. La casa del presidente de los Estados Unidos de América, Casa Blanca, se inspiró en el Palacio de la Legión de Francia para hacer la construcción de la casa. Esa misma forma, salvando distancias, porque es mucho más grande, esta es mucho más pequeñita, sí, pero sí tiene la misma forma de las columnas, forma semicircular, y luego un rectángulo ampliándose la fachada. Y bueno, nos encontramos a la orilla del Sena. Sí, tenemos